Bienvenidos, qué bueno es que estemos una vez más aquí en contacto a través de este estudio que estamos desarrollando del Evangelio según San Mateo y que estamos desde nuestros hogares compartiéndolo. Gracias por dejarnos entrar allá a su hogar y compartir. Recuerde, cada hogar es un grupo CCI que lo estamos activando durante este tiempo y lo vamos a dejar activado una vez que concluya todo este tiempo también. Su casa se ha abierto y es una extensión de iglesia y podemos compartir. Un saludo también a todos los grupos CCI en hogares de nuestra iglesia CCI allá en Chimaltenango que han estado conectados llevando este estudio del Evangelio según San Mateo. Este es el estudio 21 que vamos a desarrollar y estamos en el capítulo 12 de este Evangelio según San Mateo y vamos a ver acá en forma así sucinta, resumida, condición y destino de una generación malvada. Vuelvo a mencionar, condición y destino de una generación malvada. Jesús le habla a una generación y habla en el contexto en el que él está y vamos a ver la reacción de esa generación al mensaje, a la propuesta de Jesús y entonces cómo Jesús tiene una palabra para ellos, de la condición en que están y producto de esa condición en que están el resultado que van a tener en términos espirituales. Capítulo 12 es el que estamos viendo. Este es el tercer estudio de este capítulo 12 que estamos haciendo. Versículos hoy desde el 38 hasta el 50. En primer lugar, miremos en los versículos 38 al 42 de este capítulo 12 lo siguiente. El énfasis está puesto en esto. La generación mala y adúltera demanda una señal milagrosa de parte de Jesús. Es lo primero que vamos a ver. ¿Dónde está esto? Insisto, en los versículos 38 al 42 de este capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, donde encontramos el énfasis puesto en esto. La generación mala y adúltera demanda una señal milagrosa de parte de Jesús. Maestros y fariseos de ese momento se acercan a Jesús y le piden una señal. ¿Y qué querían ellos con esto? Lo que querían era probar la autoridad que Jesús tenía. Probar la autoridad que Jesús tenía. Maestros y fariseos, religiosos, gente legalista, gente que conocía la ley, quieren y demandan una señal de parte del Señor y lo que quieren con eso es probar al Señor. Yo diría tentar al Señor, demandando del Señor una señal para verificar si realmente Jesús era lo que decía ser y tenía la autoridad que proclamaba. Jesús, como respuesta a esa solicitud de los maestros y los fariseos, les responde de la siguiente manera y les dice que solo una generación malvada y adúltera exigiría señales de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo con esto de demandar una señal es desafiar la autoridad y la soberanía de Dios. Como les decía hace un momento, era tentar a Dios. Y Dios no iba a complacer ese capricho. Es que, hermanos, Dios no viene a complacer caprichos y a demostrarnos si Él es Dios o no es Dios. En realidad, allá nosotros, si desarrollamos la convicción de creer o no creer en Dios, en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios es, en lo que Dios tiene para nosotros. Pero Dios no va a estar demostrándonos o complaciéndonos caprichos o exigencias. Aquí de fondo lo que hay es un mal motivo. Y por eso es importante que nosotros revisemos nuestras motivaciones a la hora de querer ver a Dios actuar. Dios no va a actuar como que si fuese un artista de circo y nos va a estar complaciendo para que
nosotros entonces miremos si Él está o no está, si Él es o no es, si tiene poder o no tiene poder. Dios no actúa así. Dios no actúa por capricho nuestro. Dios actúa y responde a las peticiones nuestras cuando esas peticiones están enmarcadas no en un capricho, sino en la voluntad de Él. Y Jesús entonces lo que les dice a ellos es que en el fondo lo que ellos tienen es maldad. Es maldad. Son una generación de gente malvada y que lo que están haciendo es desafiando la autoridad y la soberanía de Dios. ¿Por qué Jesús los llama malvados? Bueno, porque pensaban y actuaban mal. Aquí esa palabra maldad significa eso, que eran malvados, eran gente que sus pensamientos, o sea, andaban siempre. Usted ve que los fariseos y esta gente lo que andaban era detrás de Jesús y sus pensamientos era encontrar la manera de ver en qué Jesús se equivocaba para acusarlo de sus equivocaciones. O sea, sus pensamientos eran malos y sus actuaciones eran malas. ¿Recuerdan ustedes cuando encontraron a aquella mujer que estaba en una situación de pecado y agarraron, y entre esa gente que agarró a esta mujer y la llevó hasta Jesús para condenarla, andaba gente como esta, como fariseos, maestros de la ley, ahí andaban metidos también en eso. Entonces era gente malvada porque pensaban y actuaban mal y se atrevían incluso a desafiar a Jesús, a no creer en el mensaje de Jesús, sino de tentarlo y decirle: si tú tienes la autoridad que dices, bueno, hacer señales aquí frente a nosotros. Y les dice Jesús: ustedes piensan mal y ustedes actúan mal, son una generación malvada. Y les llama adúlteros porque eran gente infiel. El adulterio tiene que ver con infidelidad. Y ellos aquí eran infieles aún al mismo texto que habían leído y profesaban. ¿Por qué? Porque como vimos en el estudio anterior, cuando se trató del día de reposo, ellos exigían a la gente en los días de reposo cumplir con ciertas cosas, pero ellos no las cumplían. Eran infieles, eran adúlteros, con la misma palabra que ellos estaban proclamando. Así hay gente que le exige a los otros, son legalistas, les exigen a los demás lo que ellos no viven. Esa gente que usted las mira que critican mucho y andan señalando a todos los cristianos y andan pasando por el escrutinio de ellos y del criterio de ellos a todos los demás, ¿sabe? Son gente como esta. Son gente que en el fondo, vea cómo viven. Muchos de los males que ellos critican son males de los cuales ellos mismos adolecen. Entonces Jesús les dice: ustedes son infieles, son adúlteros, son gente viciada, y son personas falsas y son personas fraudulentas. Es decir, ustedes están exhibiendo una falsa piedad, están reclamando que Dios se manifieste para creerle a Dios, cuando en realidad a ustedes no les interesa creerle a Dios, porque ustedes no están dispuestos a vivir lo que Dios está pidiendo que ustedes vivan. Entonces, malvados esa generación porque pensaban y actuaban mal, y adúlteros porque eran infieles aún a sus propias convicciones, eran gente viciada, o sea, con actitudes inapropiadas, eran falsos porque proyectaban una espiritualidad que no tenían, y eran fraudulentos porque usurpaban incluso el texto para utilizarlo a capricho y no según el corazón de Dios. Jesús les indica que la única señal que van a recibir es la de Jonás. Es decir, Jesús no va a complacer el capricho de ellos, pero sí les dice: ustedes van a ver cómo, al igual que Jonás estuvo 3 días en un pez, así ustedes me van a ver a mí morir, estar 3 días en una tumba y resucitar de esa tumba. Es la única señal que ustedes van a tener. De ahí, si ustedes no creen por lo que yo les estoy diciendo en quién soy, si ustedes no creen en el mensaje, entonces no les voy a hacer una señal para que ustedes crean. Pero sí se van a dar cuenta de que yo voy a morir. Y así como Jonás estuvo metido en un pez y salió de ahí, de esa misma manera yo voy a estar metido en una tumba 3 días, pero no me voy a quedar ahí. Yo voy a resucitar. Y vea que esta gente vio eso y sin embargo tampoco creyó, porque no les interesaba creer. Jesús les indica que en el juicio la gente de Nínive y la reina de Saba van a condenar a esa generación malvada y adúltera. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo que está diciendo es que la gente de Nínive se arrepintió después de la predicación de Jonás. La reina de Saba, por venir desde lejano, solo por oír a Salomón. Esta gente fueron sensibles, lo que Jesús les está diciendo.
Saben, la sensibilidad de esta gente los va a condenar a ustedes. Ustedes tuvieron enfrente a Jesús. Esta gente no tuvo enfrente a Jesús. Lo que tuvo fue un enviado de Dios a Jonás. Y oyeron a Jonás y le creyeron. No le pidieron señales a Jonás, sino que le creyeron por la palabra. Esta reina de Saba vino desde lejos. Fue una mujer sensible. Y desde lejos llegó hasta Salomón para escucharle. Entonces, ustedes no tenían a Jonás enfrente, les dice Jesús. Ustedes no tenían a Salomón enfrente. Ustedes tenían al mismo Dios enfrente, en la persona mía. Y ustedes no creyeron, no fueron sensibles. Y lo que vinieron fue a pedirme una señal para entonces creer en mí. Aquellos fueron sensibles. Esta gente, por su sensibilidad, va a juzgar a esta generación que fue una generación dura y una generación malvada. Hermanos, tenemos que ser sensibles al Señor. Ese es el reto que quiero hacerles. Y no adoptar esta actitud de retar a Dios. Mire que estamos viviendo un momento donde bien uno pudiese comenzar a retar a Dios. Bueno, ¿y cómo es que estás conmigo y estoy en la condición en que estoy? Dame una señal de que estás conmigo. Cumplime esto. No tentemos al Señor. Confiemos en su soberanía. Ni siquiera instrumentalicemos el texto para torcerle el brazo al Señor. Mira que tu palabra dice. No. Dios se acuerda de su palabra porque Él la inspiró. Él conoce su palabra y sabe, y Dios es Dios y no se va a negar a sí mismo. No tenemos entonces que venir en una actitud de reclamo para entonces decirle a Dios, si me haces eso, entonces sí confío en ti. No podemos ser como esta generación. Debemos ser sensibles, como lo fue la gente de Nínive, que Jonás les habló y rápido ellos se arrepintieron y entonces desarrollaron salvación y redención para ellos. Debemos de ser como aquella reina de Saba que en la necesidad espiritual la llevó a buscar a Salomón y venir desde lejos para oírlo. Y debemos de renunciar a esta actitud de esta generación de pedir señales para entonces venir y confiar en Dios. Dios está con nosotros y no necesitamos tentarlo. Al contrario, necesitamos confiar en Él. Confía y no necesitas ver para creer. Cree para ver la mano del Señor. Así es que Jesús declara, más grande que Jonás y Salomón, les dice, es el Mesías que Dios les ha enviado, que soy yo, y ustedes no lo han escuchado. Por eso esta generación, esta gente como de la gente de Nínive y la reina de Saba, los va a juzgar a ustedes en el día del juicio. Ustedes me tuvieron a mí enfrente y lo que reclamaron fue una señal para que yo les demostrara. Esta gente no me tuvo a mí y fue sensible al mensaje. En segundo lugar, de los versículos 43 al 45, Jesús anuncia el destino de la generación malvada y adúltera, de esa generación. Y les dice lo siguiente, hace una analogía Jesús, es decir, una comparación de esa generación con el ejemplo de un hombre del cual sale un espíritu y luego regresa con 7 espíritus y la condición de ese hombre termina siendo peor. ¿Qué les está diciendo Jesús? Ustedes han conocido de la palabra. Ustedes hicieron el esfuerzo y el intento de acercarse. Sin embargo, endurecieron su corazón. Y tuvieron esa visitación y ese momento de ese espíritu que se fue. Pero como endurecieron su corazón, lo que hicieron fue abrirse a otras formas de mal y se vino sobre ustedes una descarga. ¿Quién hizo eso? ¿Dios por castigarlos? No, ellos por su actitud. Entonces, Jesús les está diciendo que es importante que uno comience en su vida espiritual de la forma correcta, pero que transite a lo largo de su vida de esa misma forma. Porque si uno abre puertas, uno puede terminar recibiendo una descarga de mal. Hay gente que ha conocido al Señor y luego ha renunciado a su fe. ¿Y qué viene? Una descarga más grande que la que tenían. Hay gente que cae en desgracias más grandes. Cuidado, no podemos jugar con los asuntos de carácter espiritual. O sea, si abrazamos la fe, abracémosla en serio para vivirla con la gracia y con la ayuda del Señor, de principio a fin. Y en tercer lugar, encontramos de los versículos 46 al 50, el hacer la voluntad del Padre determina ser familiar de Jesús. Aquí básicamente lo que encontramos es cómo a Jesús no le perturba la interrupción de que su mamá y sus hermanos lo busquen.
Y Jesús aprovecha esa oportunidad, ese momento de la visita de su madre y sus hermanos para compartir una verdad espiritual. Y la verdad espiritual es esta: su familia son todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. ¿Qué está diciendo? Acá no es que Jesús está diciendo que renuncia a su familia, a su mamá, a sus hermanos, a su familia. No, a ese nivel. Lo que Jesús está diciendo es que su familia es una familia que se extiende. Su círculo familiar se extiende y que ese círculo familiar incluye en relaciones espirituales, fraternas, a todos aquellos que Jesús entonces le llama familia de la fe. Entonces tu familia no solo es tu papá, tu mamá, lo que Jesús está diciendo es una verdad espiritual. Tu familia es los hermanos en la fe, la iglesia es tu familia espiritual. Y tú, al igual que Jesús, debes de reconocer no solo esa verdad espiritual, sino esa necesidad espiritual. Hay gente que dice, ¿por qué congregarse? ¿Y por qué estar uno con otra gente? Esta es una verdad. Jesús dice, tú tienes tu núcleo familiar en este momento. ¿Te das cuenta? Estás en tu casa, tienes tu núcleo familiar, pero no te puedes quedar ahí. Una vez que pase esto, tú puedes decir, como hay gente que dice, no, yo aquí en la casa me quedo y aquí la paso, esta es mi iglesia. No, esa es una expresión de relaciones. Pero Jesús está diciendo, esta es una familia mía, por consanguinidad, pero yo tengo una familia espiritual también, que se incluye, es mi familia, es mi familia. Todos aquellos que hacen la voluntad del Padre, dice Jesús. La voluntad del Padre, es decir, que actúan conforme a lo que Dios desea. Es nosotros que hemos venido a conocer al Señor. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Agarrando su palabra, estudiándola, y estamos procurando hacer la voluntad del Señor para nuestras vidas y anunciar la voluntad del Señor para la vida de otras personas. Entonces nos constituimos nosotros. Mire qué glorioso, qué poderoso, qué espiritual. Nos constituimos nosotros en familia de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Somos parte de Dios nosotros. O sea, no somos un ente cualquiera, no. La iglesia es la familia del Señor, es el círculo ampliado. Jesús dijo, ustedes, mi madre, mis hermanos, son mi familia. No es que los saco, no. Pero hay una familia también incluida en todo esto, que es aquellos que hacen la voluntad, es la familia de la fe. Y eso es lo glorioso, es lo espiritual, es lo especial de todo esto. Así es que cuidado con anidar en su corazón la idea de que no, aquí en la casa y solo esto, yo no necesito de los hermanos. Necesitamos del cuerpo de Cristo y de la familia de la fe. Pues bien, al final les dejo con este texto, que es texto para poderlo seguir compartiendo. Hay quienes vía Zoom siguen ahí compartiendo entre ellos y siguen interactuando. Entonces, vía Zoom, este texto, que es un texto para que lo puedan memorizar y un texto para que lo puedan interactuar y seguirlo comentando. Mateo capítulo 12, verso 50. Dice, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Mateo 12:50, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Pues bien, nos detenemos acá en este tercer estudio del capítulo 12 del Evangelio según San Mateo y vamos adentrándonos cada vez más en este estudio paso a paso. Gracias por su sintonía y vamos a orar honrando al Señor con nuestros bienes y respondiendo al Señor de acuerdo a lo que hoy ha hablado a nuestros corazones. Padre, te damos gracias. Gracias, te pedimos que podamos ser, a diferencia de esta generación que te tuvo enfrente y no pudo advertir el regalo que Dios daba a la humanidad a través de ti, sino que en una forma, Señor, insensible, a lo que recurrieron fue a pedir señales, Dios, para tentarte y para satisfacer no el deseo espiritual y la necesidad espiritual, sino un simple capricho. Dios, líbranos de eso, que no te tentemos, que no necesitemos ver para creer, que creamos. Lo nuestro es la fe.
Y Señor, dirígenos a creerte y abrazarte en este tiempo con más determinación que nunca. Y Dios, líbranos de comenzar en nuestra vida con intensidad, espiritualmente hablando, y en el camino de caer y abrir puertas a otras formas de mal. Tu palabra nos dice: el que persevere hasta el fin tendrá salvación. Padre, danos fuerza para perseverar a lo largo de toda nuestra vida y experimentar paso a paso la salvación, el cuidado y al final la gran redención, Señor, para la eternidad de nuestras vidas. Y finalmente, Señor, gracias porque somos tu familia. Dios nos ha llamado y por la gracia tuya podemos hacer tu voluntad, no por fuerza propia, sino por el acompañamiento de tu palabra, Señor, a través de la cual podemos entender tu voluntad, y tu Espíritu, Dios, que nos acompaña permanentemente. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a tu voluntad y nos da la fuerza para poder cumplir tu voluntad y tus propósitos, Señor, por la gracia y el favor tuyo. Te bendecimos. Y Señor, te honramos con nuestros bienes, aprovechamos que estamos en casa para que en este altar familiar, Señor, venga la honra y el reconocimiento del sustento que recibimos de ti, y apartamos esta semilla que la sembramos no solo para bendición de tu iglesia, sino para bendición nuestra también. Pido que desates tu provisión en los hogares y que venga en forma abundante por la gracia tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, les dejo con este tiempo de adoración y nos encontramos el próximo jueves. Bendiciones. Cristo está aquí, su presencia siento en mí. Dale honra, poder y gloria, oh aleluya. A su alzo mis manos, Señor, te alabo, te adoro, te amo, aleluya. Cristo está presencia siento en mí. Dale honra, poder y gloria, oh aleluya. A su majestad alzo mis manos, Señor, te alabo, te adoro, te amo, aleluya. A su majestad alzo mis manos, Señor, te alabo, te adoro, te amo, aleluya. Señor, te alabo, te adoro, te amo, aleluya.
las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decir